La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Venga, pues bienvenidas, bienvenidos a este tercer encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro en su 34ª edición. Tenemos el privilegio de que nos acompañe nuevamente Elisa Díaz, una poeta que ha confirmado ya su posición como una poeta trascendental de la literatura mexicana actual. Y bueno, nos enorgullece recibirla de nueva cuenta en nuestra universidad. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, a la comunidad universitaria y al público en general. Y bueno, lo que voy a hacer es simplemente introducir a nuestra autora. Hablaremos hoy de su último libro, un libro publicado en 2021 por la editorial Antílope, un maravilloso cuidado editorial, un libro precioso que se llama Proyecto Manhattan, que es, como lo he platicado en ocasiones anteriores con ella, lo que a mí me parece el último libro de una extraordinaria saga poética que liga justamente el lenguaje de la poesía, el lenguaje propio de la poesía con el lenguaje de las ciencias. Y bueno, es un camino que bueno, ha iniciado y además hemos compartido aquí en el encuentro con el libro Principia, que ganó justamente el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en 2017, que es un libro cuyo título hace alusión al principio de matemática de Newton, que continúa además con un libro que ganó justamente el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, un premio nacional de literatura importantísimo por su claustro de galardonados justamente, y que, bueno, ganó este libro, El Reino de lo No Lineal, en 2020, el año pasado, que se estuvo comentando también aquí en la Feria Universitaria del Libro, bueno, por supuesto, en un montón de lugares más. Eh, y hoy, ¿no? Nos complace recibirla nuevamente, recibirte, Elisa, con este extraordinario texto que es Proyecto Manhattan. Y bueno, leeré un poco más de la trayectoria de nuestra invitada. Ella, además de estos premios de poesía, que ya de por sí son verdaderamente notables, ella ganó también el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria en 2019, con un libro de Ocean Vuong, que es Cielo Nocturno con Heridas de Fuego. Y bueno, ella estuvo en la Universidad de Nueva York haciendo un máster en Creative Writing, en el género justamente de la poesía, a través del apoyo de la beca Fulbright con Nexus García Robles. Recientemente, además, publicó con la revista de esta misma universidad, ¿no? en la revista Temporales, una edición igual muy bonita que tuvo un dossier sobre animales, ¿no? Las ilustraciones, bueno, les invito a que chequen esa revista. Y bueno, Elisa, además de eso, ganó el primer lugar en el Premio Poetry International de 2016, el segundo lugar del Premio Literal Latte de 2015 y quedó entre los semifinalistas del Premio Tupelo Quarterly 2016, me parece, poemas suyos. Me estoy yendo con tu semblanza, Elisa, pero bueno, poemas tuyos han aparecido en un montón de revistas importantísimas para la literatura, para quienes se quieran acercar a las circunstancias actuales de la literatura. Bueno, ahí está, por ejemplo, el periódico de poesía que edita Hernán Bravo Varela. Está también pues la revista Tierra Adentro, ¿no? que siempre está constantemente publicando nuevas voces. Y bueno, además, Principia salió justamente con la editorial Tierra Adentro, me parece. Así es. Has publicado también en Hispamérica, en Letras Libres, en Nexos y, bueno, en antologías como Iberoamérica, que es una antología importantísima de voces de escritoras.
bueno, también estuviste en Voces Nuevas en 2017 y en Fuego a dos Fraguas, ¿no? Y bueno, como se ha hablado en anteriores encuentros, desde el horizonte de la crítica, pues bueno, en los circuitos de profesionalización también de la literatura, Lisa Díaz ha participado tanto en la Fundación para las Letras Mexicanas como en el FONCA, ¿no? Ha sido becaria de estas dos instituciones que, bueno, son de una u otra forma importantísimas para la escritura mexicana. Entonces, bueno, comenzamos hablando un poco de esta nueva entrega que es Proyecto Manhattan. Ya decía yo que es un libro bellísimo, o sea, lo primero que hay que destacar es eso, ¿no? La ilustración, además, que tiene en sus interiores una pequeña nota, que es justamente una toma aérea del impacto de la prueba Trinity, 28 horas tras la primera explosión, ¿no? La historia de un arma nuclear realizada el 16 de julio de 1945 en White Sands, Nuevo México. Y bueno, es esta, para quien nos esté viendo, Proyecto Manhattan, de Elisa Díaz, editada por Antílope, un cuidado editorial bellísimo, verdaderamente notable. Y bueno, además de eso, pues charlaremos con ella justamente de sus aspectos más bien literarios, ¿no? Y lo primero que quiero destacar personalmente, es lo primero que me llama la atención y que me encanta además de este libro, es que está construido justamente a partir de la participación de ciertos personajes, ¿no? En la narrativa estamos acostumbrados a hablar de personajes. En la poesía estamos más bien acostumbrados a hablar de yo lírico, yo poético, el sujeto poético, la voz poética, etc., ¿no? Pero aquí, sin lugar a dudas, tenemos que hablar justo en términos narrativos, porque son personajes, concretamente personajes, los que están hablando a lo largo del texto, fundamentalmente, bueno, personajes que participaron justamente en la construcción de la bomba atómica y, bueno, que son, digamos, los portavoces de esta tragedia, el centro, digamos, lírico en cierto sentido de las circunstancias trágicas que giran en torno a la construcción, el estallido y las consecuencias de este proyecto Manhattan, que es justo la bomba atómica. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, mencionar también que esta participación de diferentes personajes pues abre la puerta a diferentes estilos poéticos, ¿no? Cada personaje tiene su propia voz poética y eso lo hace un libro verdaderamente rico en estilo, en polifonía, en estética, etcétera, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero preguntarte para comenzar nuestra charla, Elisa, es cómo has llegado, pues, cómo te sientes, cuál ha sido tu experiencia justamente hasta llegar a este punto que es Proyecto Manhattan. Bienvenida, Elisa Díaz. Muchas gracias, Aristides. Es un gusto estar aquí en la Feria Universitaria del Libro y acompañarlos de nuevo. Gracias por la invitación y por la introducción también. A mí siempre me ha interesado mucho el monólogo dramático. Yo estudié letras inglesas, entonces desde muy joven estuve expuesta al monólogo dramático, que es esta forma bastante clásica de la literatura inglesa, que surgió en el romanticismo tardío, donde hablan personajes, ¿no? Y muchas veces hablan como si estuvieran casi en una obra de teatro, en una condición muy particular. Y siempre me interesó muchísimo explorar otras voces alternas a la mía, no solo porque creo que en mi corazón tengo a un pequeño narrador, a una pequeña narradora más bien, sino también porque siempre me he resistido a la noción del yo lírico clásico, esta herencia del romanticismo, según la cual el alma se vierte directamente en la página y uno está en contacto con el verdadero ser de una, está en contacto con la palabra de una forma casi mística. Y yo me pregunto mucho sobre la artificialidad inherente de esa idea, ¿no? Y la verdad es que creo que toda la noción de la identidad está
muy basada en lo performativo, tiene un elemento performático también. Y entonces, desde principio sí está muy inscrito en una ilusión de lo biográfico, pero El Reino de lo No Lineal y Proyecto Manhattan se van separando un poco de eso, y en Proyecto Manhattan específicamente quise crear personajes muy distintos que, como dices, hablaran de formas distintas, que no hablaran igual, que cada uno tuviera su voz, su forma de comunicarse, incluso su forma poética, ¿no? Muchos hablan en verso, otros hablan en prosa, Oppenheimer habla en tercetos. Entonces eso quería yo crear en este libro específicamente. Sí, podemos comenzar hablando justamente de los personajes, ¿no? Está Robert Oppenheimer, justamente, está Kitty Oppenheimer, está Jean Tatlock, Leona Woods, y bueno, no sé, ¿quieres, por favor, hablarnos un poco más de los personajes? Claro que sí. Bueno, el primer personaje es Oppenheimer, Robert Oppenheimer, que fue el director del Proyecto Manhattan, el que estuvo a la cabeza del proyecto, bueno, en la parte científica. Y la idea de comenzar con Oppenheimer era abrir una especie de entrada en falso, ¿no? Como prometer algo que luego no se cumple, porque creo que si uno empieza a leer linealmente el libro, piensa, bueno, esto se llama Proyecto Manhattan, sale el director del proyecto, pues va a girar en torno a los científicos involucrados con la creación de la bomba atómica, pero lo que quiero que suceda es que haya una decepción, espero, enriquecedora, porque la idea es que no va a girar en torno a estos científicos, sino a mujeres involucradas con el proyecto, ya sea de forma directa o indirecta. Y la idea es retar la noción heredada que tenemos de la historia, ¿no? Que está en general escrita no solo por los vencedores, cosa que ya hemos escuchado un montón, sino también por hombres. Y siempre pienso en un momento en una habitación propia de Virginia Woolf, donde ella dice que le pesa como tierra mojada, bueno, no sé si dice eso, pero es que le pesa sobre los hombros toda la historia desconocida de la mitad de la humanidad, que no se ha relatado, y esa mitad de la humanidad es pues la historia de las mujeres. Y bueno, pues con eso en la cabeza también se me ocurrió tratar de inventar una historia alternativa, un recuento alternativo de los hechos, narrados por las mujeres involucradas. Y bueno, pues sí, no diría dándoles voz a estas mujeres, pero sí imaginando sus voces desde mis propias limitaciones biográficas, ¿no? Y bueno, pues, y no he dicho quiénes son los personajes. El siguiente personaje después de Oppenheimer es Kitty Oppenheimer, que fue claro, la esposa de Oppenheimer, y que en el libro tiene una especie de delirium tremens y es una reescritura del Apocalipsis. El Apocalipsis me interesa mucho y ella está conectada con la cuestión apocalíptica. Luego está Jean Tatlock, que fue una comunista y una psiquiatra, y tuvo unas depresiones muy fuertes y terminó cometiendo suicidio. De hecho, ella fue la que me motivó a escribir este libro de esta manera, porque haciendo la investigación sobre los científicos, yo descubrí a este personaje fascinante y me indigné porque la forma en la que la describen en Wikipedia, por ejemplo, es como la amante de Oppenheimer, ¿no? Cuando ella era tantísimas otras cosas, ¿no? Además de ese pequeño dato de su vida. Luego están las mujeres de Oak Ridge, que son una serie de mujeres que contrató un empresario para trabajar en una fábrica y que experimentaron una forma muy particular de la opresión y de la explotación, porque sin decirles lo que estaban haciendo, les enseñaron a aislar el isótopo del uranio necesario para construir la bomba atómica. Y entonces ellas crearon el uranio que se utilizó en las bombas de Nagasaki e Hiroshima, y no lo sabían. Y por último está Leona Woods, que fue la científica, la mujer, la única mujer involucrada directamente con el proyecto, en los altos vuelos del proyecto, y la más joven, la persona más joven involucrada. Tenía 23 años cuando entró a trabajar en el reactor de Chicago. Sí. Wow, increíble. O sea, lo primero que me viene a la mente es justamente esta pasión que
se observa, es evidente que sientes por este tema, ¿no? Habíamos hablado en alguna ocasión que este libro había comenzado ya hace algún tiempo, que habías estado trabajando en él, pues, ¿no? O sea, es un libro que se viene anunciando desde hace ya algunos años. Y bueno, verlo ya materializado es verdaderamente impresionante, ¿no? Es algo que bueno, o sea, yo mismo, hablando desde la experiencia personal, ¿no? Al abrirlo, dije, bueno, es que esto es lo que esperábamos de Elisa de nuevo, ¿no? Son esas entregas que verdaderamente maravillan. Y bueno, quiero retomar algunos aspectos justo de estos personajes, partiendo de la idea de que, bueno, no son los científicos involucrados en la bomba atómica, sino las mujeres involucradas, algunas de las mujeres involucradas en esta circunstancia. Bueno, la figura justamente de Jean Tatlock, a mí, en términos incluso estilísticos dentro del libro, me parece impresionante. Es sin duda mi parte favorita, justamente por esta intensidad de la puesta en escena, justo. Ya hablamos de apertura, ¿no? Ya una vez habiendo puesto un epogeo entre paréntesis al yo lírico, hablemos, ¿no? De la puesta en escena con toda libertad, que es justamente lo que vemos en el libro. Algo que me gustaría comentar para quienes nos estén escuchando es que el libro hace acotaciones a, digamos, estos monólogos, hace acotaciones dramáticas, en cursivas, de lo que está sucediendo justamente en la escena, ¿no? Y eso es verdaderamente interesante porque hace crecer justo la imagen, hace crecer la atmósfera del poema. Funciona perfectamente con el poema, no es para nada, es algo completamente lejos de lo artificial, ¿no? Del experimento, es verdaderamente un poema redondo, lo que crea Elisa Díaz a partir de estas ocupaciones, es verdaderamente bello y súper atractivo leerlo además. Pero bueno, volviendo a Jean Tatlock, está justo este monólogo que va encaminado hacia la destrucción propia, que además se ve justo en la manera en que se van entrecortando y acelerando además la propia voz de Jean en una especie de hibridación entre el versículo y la prosa, que además visualmente es prosa, que bueno, tiene un momento que a mí me pareció extraordinario, que es la página 41, que es una página que está completamente puesta a la manera de la prosa y es para mí algo notable porque es poco usual encontrar en un libro de poesía este tipo de páginas, ¿no? Una página de este tipo. Y bueno, nada más para iniciar, antes de que tú nos regales el favor de leer tu propio libro en propia voz, pues, quiero aprovechar la oportunidad para leer justamente esta página para quienes nos estén escuchando, para que más o menos empiecen a escuchar quién es Elisa Díaz. Dice, no sé si sabré morir, si lo he olvidado. Hay agua en la parte superior de mi voz. No aprenderé a caminar de espaldas, que respirar así, que respirar. Qué lento traduce en mi corazón el celo de estas pastillas blancas, barbitúricos. Olvidaré mi ayer, mi haber nacido. Si a la mitad del tiempo, barbitúricos, vacilación, después de todo, aprenderemos a dejar de respirar. Algo que se apaga, simple y necesario. Esto. Mi padre riega las plantas al otro lado del atardecer. Le habla en anglosajón a las orquídeas. Cuenta a los cuervos sentados en las últimas ramas. No lo veré morir. Me llenará la tumba con sus palabras de vidrio. Seré su desencuentro. Agua a voz en cuello, sibarita de sangre. Estoy llena, barbitúricos, llena de sangre sin lugar a dónde. Cada latido de mi corazón vuelve a mi corazón en contra mía. Mi padre me encontrará, lo dicho, me sacará del agua, ocultará la curva de mi letra en el fuego. Y no podrá escapar nunca de verme visto muerta. Aunque se vaya lejos, no habrá salido nunca de mi casa. Yo tampoco. Ahuecaré las vocales de mi nombre, dejaré de morderme las uñas. Enredo mis años alrededor del índice. Mis manos me tocaron en el momento, que perdieron.
Todos los pájaros han muerto contra la ventana de mi cuarto. Tal vez sí viviré. Encontraré en el agua el oxígeno. Sabré desmadejarlo. OH o barbitúricos. Quiero apagarme. Sacar todos los verbos de mi cuerpo. Yo que nadé desnuda con mi mejor amiga en un lago. Quiero morir por agua. Porque lo más querido es lo que mejor puede matarnos. Porque ya que amamos a muchos, podemos también matarnos a todos, barbitúricos. Puedo hablar sin crecer, pues mis palabras son círculos rotos. Le daré a Dios cucharadas de azúcar en la boca. Podré hablarle sin más de tú a tú y su siempre me llegará a las rodillas. Barbitúricos, el corazón hace agua, no hace frío, tal vez mi piel ya no lo sabe, ya no abriré los ojos. Y luego una acotación dramática que dice, abre los ojos. Bueno, Gracias por la lectura. Esta página, Elisa, para mí es definitiva, es un momento cumbre justamente de esta exquisición de Jan Tlaloc, que está justamente haciendo una especie de performática de su suicidio, ¿no? Y como esa, bueno, ya decías tú misma, ¿no? Oppenheimer habla de tercetos, Kitty tiene el Lirum Tremens, que es bellísimo leerlo desde la poesía. Y bueno, yo quiero preguntarte justo para llegar a concretar la traducción de la voz de estos personajes, seguramente habrás investigado muchísimo sobre el tema y eso es algo que, bueno, es, digamos, muy común, de hecho, en la literatura, pero poco conocido, como lo que decíamos del sujeto lírico, que a veces como que entendemos inmediatamente al poeta como el ser inspirado que se desborda en la página en blanco. También la investigación parece que es algo ajeno a la poesía, ¿no? Y sin embargo es algo que de pronto está muy presente, ¿no? Sobre todo pienso en los poetas con convicciones sociales, ¿no? Que de pronto su poesía está llena de un trabajo teórico profundísimo. Y bueno, aquí es evidente que la labor para traducir la voz de estos personajes pues conlleva una larga investigación, una investigación profunda del tema y un conocimiento de las vidas de estas personas. Y bueno, yo quiero preguntarte como poeta, como investigadora, cuál ha sido justamente tu experiencia en ese sentido. Claro que sí, Aristides. Y muchas gracias por la lectura de ese poema que también para mí quizá es el corazón del libro o el poema en el que encontré el tono que quería darle a todo el libro, específicamente a la voz de Jean Tatlock. Sobre tu pregunta, bueno, ¿cuál es el papel de la investigación? Creo que tiene mucho que ver con justo lo que habíamos comentado sobre una forma de contraponerse a esta noción del yo lírico que se vierte naturalmente en la página y sin que tenga que haber mayor trabajo más que quizá algo de introspección. Y a mí eso me interesa, por supuesto. Me gusta la poesía muy, muy personal, o bueno, que crea la ilusión de que está siendo muy personal, ¿no? Creo que eso es lo que hacen también los poetas confesionales. Y sin embargo, creo que en otro tipo de poesía sí tiene que estar muy anclada en la investigación. En el caso de lo que me gusta escribir, sí suele haber un elemento de investigación fuerte, incluso en Principia, que estaba muy basado en la intimidad o en una torno a en los que pues yo no soy experta y a mí me gusta la ciencia y he leído al respecto, pero no estudié ciencia, no estudié astrofísica, ¿no? Entonces hubo mucha investigación, también en el reino de lo no lineal, con respecto a las definiciones de la palabra vida, y en Proyecto Manhattan fue tan determinante la investigación que cambió completo lo que yo creí que iba a ser el libro. En un inicio iba a girar en torno a las voces de científicos, hombres involucrados con la bomba atómica, y la investigación me abrió la puerta de todas estas otras historias, las historias de las mujeres involucradas con el proyecto, y de hecho ya tenía varios monólogos escritos de hombres, y los dejé de lado y simplemente cambié el enfoque, y creo que el resultado es, pese al título y a la referencia científica del título, es el libro menos científico que he escrito en realidad, porque muchas de estas mujeres no eran propiamente científicas. Entonces no hay tanto lenguaje científico como hay en otros libros, en los primeros dos que escribí.
Y bueno, pues sí, creo que la investigación tuvo ese papel a lo largo realmente determinante, ¿no? En el tono que le iba a dar a este libro y en que puede existir. Si no hubiera tenido acceso a la vida de estas mujeres, pues nunca hubiera podido escribir este libro. Sí. Bueno, eso por una parte es evidente dentro del libro Proyecto Manhattan, pero además me interesa mucho esa parte que mencionas, justo que Proyecto Manhattan es el libro menos científico, que además de los que has escrito, pues, porque además creo que eh, hace relucir muy bien justamente tu experiencia propia y tu experiencia personal, ¿no? Entonces, si bien estamos hablando justo de este distanciamiento un poco del yo lírico puro, ¿no? Estamos introduciendo además la noción de la investigación dentro de la poesía. Parece, además, a mi parecer también es un libro extremadamente personal, ¿no? Es un libro que además trata temas importantísimos como, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Hay una metáfora ahí que quiero decir, eh, está presente de manera constante, que es la relación entre la sangre y la leche materna, ¿no? Y bueno, también la relación de Kitty con el whisky, el vodka y la leche, el vino y la leche, ¿no? El paso de la leche al vino, ¿no? Y bueno, otros temas también, por ejemplo, como, no sé cómo llamar este fin de los tiempos que acontece a las mujeres de Oak Ridge, a ciegas además, en una situación a la sombra pues, de su propia vida, a la sombra de ellas mismas, al no saber justamente lo que estaban haciendo, que es una especie de fin de los tiempos del futuro, ¿no? Todos los futuros posibles se acabaron en ese momento. Entonces, esa metáfora que además está ligada a la visión de la madre hacia la propia muerte de su hija, ¿no? Mi hija está ya muerta desde ahora mismo, ¿no? Y bueno, la relación que hay ahí también con la bomba, con el parir la bomba, ¿no? Con mi madre crió, mi abuela crió nietos, yo crié isótopos, ¿no? Sí. No estoy equivocado. Sí, papa. Papas, exacto. Pero bueno, o sea, lo relaciono en ese sentido, ¿no? Bueno, evidentemente es un libro que aborda temas bien personales, bien dolores, pues, heridas profundas de la experiencia propia del poeta, a través de un estilo justamente que se vale de estas vías, digamos, eh, estilísticas y estéticas bien interesantes, como es la introducción de la narrativa, del drama, ¿no? De lo teatral, de la investigación y del lenguaje propio de la biografía, ¿no? De ciertas personas, ¿no? O sea, es decir, de estos personajes. Bueno, en ese sentido, pues es un libro redondo, es un libro bellísimo, con un espectro súper amplio, digamos, de aspectos literarios que recomendamos muchísimo a las personas que nos estén escuchando. Este libro, bueno, ya se puede conseguir en las librerías. Es un libro que además para quienes nos estén escuchando, la comunidad universitaria, el público general que se está introduciendo a la poesía, a la lectura de la poesía mexicana además, pues bueno, es un libro que recomendamos muchísimo para comenzar, que es verdaderamente una maravilla y es una joya entre las novedades de la literatura mexicana actual. Y bueno, Elisa, para continuar nuestra charla, me gustaría saber además, pues, cuál ha sido justamente tu experiencia en estos últimos años en que ha crecido muchísimo justamente la lectura de tu trabajo, a partir justamente del Premio Aguascalientes y de, del premio Alonso Vidal, de este libro, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo estás ahora, pues, Elisa?
Ay, muchas gracias, Aristides. Y solo quería decir antes un poquito sobre lo que habías dicho sobre el elemento personal. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo en que pese a que es un libro muy basado en investigación, existe una dimensión muy íntima, ¿no? Creo que la imaginación siempre es una forma de retrabajar la propia vida y la propia experiencia. Y entonces no porque algo sea ficcional en su origen es menos íntimo. Eso creo que también es un, una dupla un poco artificial, ¿no? Decir que son, bueno, contrarios, cuando en realidad pues creo que están ahí muchas veces juntos por completo. Sí, y hay muchas cosas muy íntimas en este libro, pese a que no está tan ligado con mi vida biográfica, ¿no? Sobre la pregunta de cómo ha sido la experiencia estos últimos años, pues me siento muy afortunada de cómo ha sido recibido mi trabajo, estoy muy contenta y sorprendida también. La verdad es que el premio me dio la posibilidad, creo, de que más gente se enterara de mi trabajo y a más gente le llegara, le llegaran mis poemas y eso ha sido una gran oportunidad que yo bueno, pues yo mandé a ese premio un poco pues por rigor, dije, bueno, no voy a mandar, pero no tenía mucha expectativa, creo que está bien siempre mandar premios así, porque sí, pues fue una sorpresa muy grata, la verdad, y pues estoy muy contenta hasta ahora y con muchas ganas de seguir escribiendo, creo que justo me motivó a escribir más y a seguir explorando otros tonos y otras búsquedas. Y ahorita, Lisa, ¿qué es lo que sigue? Pues, Pues bueno, ahora estoy terminando un libro de cuentos, porque ahí está mi pequeño narrador interno. ajá, Estoy terminando un libro de cuentos, además tengo un proyecto a dos manos, a cuatro manos, aunque bueno, técnicamente a dos, con otro poeta que se llama Adalbert Salas, y entonces tenemos un libro por ahí inédito, y estamos trabajando en otro, y bueno, y se va a reeditar Principia muy próximamente en Elefanta, entonces estoy órale, emocionada. Sí, estoy muy emocionada, qué porque ya buena está onda. agotado, en Tierra Adentro está agotado. Qué buena onda. Elefanta es una gran editorial. Esta editorial Sí, de Emiliano, ¿no? sí, Becerril, de Emiliano Becerril. a Ujú. quien le enviamos un enorme saludo. Eh, Claro, claro. Justo en el encuentro de este año vamos a hablar de uno de los libros que publicó Elefanta, también, que tú conocerás, que es Decir otro lugar de Eva Castañeda, ¿no? Y, Ah, claro, sí, pues sí, lo presenté y también me interesa un ajá, montón, pues bueno, me interesa mucho la forma y de pronto el plural, ¿no? Cómo va utilizando la primera persona el plural, que es lo que yo hice también en Las Mujeres de Oak Ridge. Entonces siento que ajá, son dos ajá. que están ahí dialogando. Sí, es un texto que además estéticamente, visualmente, también toma esos riesgos, pues, ¿no? O sea, quiero decir, no en lo visual, pues, en lo estilístico, en lo formal, pero desde Sí, que lo abres, quiero decir, se nota ese riesgo, ¿no? sí, total. Que también se ve en Proyecto Manhattan. Qué bueno, felicidades que Elefanta Ay, sigue adelante con estas publicaciones. sí, Felicidades por esa estamos muy contentos. reedición, ¿sí? Y bueno, Gracias. continuando con Proyecto Manhattan, bueno, es un libro que aborda justo un tema eh, delicado, es un libro que aborda una experiencia que además ha marcado, digamos, o es una herida que ha marcado a la humanidad, ¿no? Y bueno, me gustaría de algún modo que la gente que nos está escuchando pudiera tener, si tú nos los permites, pues un avance o una muestra justo de tu propia voz de este libro, Lisa. Si me lo permites, me Sí, por gustaría supuesto. nada más pedirte, porque pues estas son ocasiones de una vez nada más, entonces tengo que aprovechar para, para solicitar eh, esta, este poema justamente en donde Robert Oppenheimer, justo para empezar, ¿no? Con el caballo de Troya que decía,
que es Robert en el texto. En la página 18, Robert habla justamente de ella, y entiendo porque justamente aquí estamos hablando de alguien que lea Marx, a Engels, ¿no? Que estamos hablando ya de Jean. Sí. Y bueno, Sí. también aparece justamente en este poema, aparece una metáfora que más luego se liga con el monólogo de Jean, que es la manzana, ¿no? Comíamos una manzana. ¿Podrías comenzar leyendo este poema, Elisa? Claro, claro. Sí, es el problema en que Robert habla de su relación con Jean, y yo quería trabajar la relación de Robert con Jean, su culpa con respecto al suicidio de ella, como una forma de hablar de su relación con la bomba atómica, ¿no? Y su relación con crear un arma de destrucción masiva. Bueno, aquí va. Pero era casi idéntica a las otras. Fumaba cigarrillos a espaldas de su padre, coleccionaba pequeñas cicatrices y se pintaba las uñas de los pies con el nombre de su muerte bajo el brazo. Procuraba en el sexo jamás cerrar los ojos. Desnudos sobre las sábanas, devueltas las voces a sus cuerpos, hablábamos sobre la violencia ínfima de la fisión atómica. Comíamos una manzana, que yo dividía en dos con mis pulgares. Todo radica, explicaba, en golpear con suficiente fuerza la materia, la estructura esdrújula del átomo. En la alquimia, a fin de cuentas, más vale fuerza que maña. La llamaba de cariño mi radical libre. Ella citaba Kropotkin de memoria. En su boca germinaba la raíz griega del anarquismo. Más de una vez, en un arranque, estuvimos a punto de casarnos. Nos previno Marx y también Engels, nuestros santos patrones. Ahora lo agradezco. Estaba loca. En resumen, era como las otras, pero tenía los ojos amarillos. El precipicio sin fondo de la rutina se abrió entre nosotros. Me buscó tanto que su cuerpo perdió filo. En su boca, mi nombre se apagó como una vela sin aire. No sé si me arrepiento. Es verdad, a veces recuerdo los botones de perla de una blusa que usaba, sus tobillos. En realidad es igual a las otras. La diferencia radica en que se mató una tarde y dejó para siempre de buscarme. No hay forma de constatar a ciencia cierta el sitio exacto de ese lunar, la longitud del húmero, el tono de su voz. Ya no me queda ni un átomo de su materia, y yo, que nunca aprendí a pedir las cosas de buen modo. Así. Gracias. Pues esa es justamente la voz de Robert Oppenheimer, ¿no? Que a mí me gusta mucho ese, por supuesto, pero el inicio de este poema es, bueno, lo voy a leer, ¿no? Dice: tengo frío, necesito un cigarro, la medida obstinada de sus 5 minutos de ceniza y silencio, el permiso de empezar desde dentro a acabarme, y a veces en mi boca también el nombre de ella encendido, Jean, una carpa dorada, 5 escamas de lumbre, que no dejo escapar, que nunca digo, era como las otras, sin embargo, apelada a la bomba, ella era más brillante. Entonces me parece un personaje. Es extraño hablar justamente de personajes en poesía, porque, pues bueno, ¿no? O sea, quiero decir que este personaje es entrañable, ¿no? O sea, Robert Oppenheimer, mirando justamente las consecuencias del estallido de, de esta figura de vestido que aparece al final, ¿no? Que es la bomba. Mirando las consecuencias que ya decíamos, además, que no tienen que ver solamente con las consecuencias científicas, sino además con cómo atraviesa, como en su resonancia atómica y en su toxicidad, digamos, en su abrasiva lumbre, la bomba, las vidas de estas personas. Pues cómo se ve aquí un personaje, justamente a partir de todo eso, pues un personaje entrañable, ¿no? Pienso justo en la narrativa, en tu beta como cuentista, ¿no? Y ahora que me dices que que estás escribiendo un libro de cuentos, no puedo esperar a verlo. Sí. Puedo esperar a ver cómo construye Elisa Díaz el cuento. Bueno, no sé si quisieras regalarnos. Sí, si quieren, para terminar, puedo leer
un par más, unos 2 poemas o 3 más, Sí, uno sí, en cada voz. Sí. Ándale, ¿Va? sí. Por favor. Bueno, pues voy a leer justo el de la manzana para darle seguimiento al tema, a la misma escena, pero ahora narrada desde la voz de Jean. Le pedí a Robert que me hablara de la bomba. Eso es traición, me dijo, y yo le contesté, todo esto lo es, en más sentidos que uno. Fue la última noche. Vino a visitarme desde su deseo deslumbrado. Hablaba aventando lejos sus palabras, como si le quemaran. Yo intentaba convencerlo, enfilando mis palabras letra a letra contra las suyas. Era mejor que el átomo no pudiera romperse. Deseaba que la estructura íntima del universo fuera concreta, irresoluble. Del otro lado de nuestras voces, la lluvia atenuaba la última esquina del otoño contra el vidrio. Me dolían los vértices de sus sílabas, los huesos de sus manos. No es de extrañar que todo sea de espléndida belleza. Es el pasado. Partí una manzana roja con los pulgares y me entregó la mitad. Estábamos desnudos. Bueno, y voy a pasar a leer uno de Kitty Oppenheimer también. Y justo voy a leer algo que tiene que ver con lo del vino que mencionabas. Dice estas palabras la que cambió la leche por el vino, la que anda con sus hijos a la mitad de las barrancas, la que conoce la cólera de las gramíneas, la que parió sin ayuda en un hospital de 7 cuartos, la que cría cadáveres y les enseña a escribir sus nombres. He sufrido y he tenido paciencia. He preparado cócteles para las otras esposas. El Manhattan es el favorito, por razones obvias. 2 onzas de whisky de centeno, media de vermut dulce, algunas gotas de amargo de angostura, una cereza. He dicho 2, son 4 onzas de whisky, 3 de vermut. ¿A quién le importa la cereza? Hemos hablado de las cosas que sucederán. He mandado a cortar los nombres de las plantas. He bañado a mi hija recién nacida en el fregadero de la cocina. He tomado una botella entera de ginebra y no me he desmayado. Bueno, esa es una sección de Kitty Oppenheimer. Y ahora de las mujeres de Oak Ridge, puedo leer también uno. Nos pesaba el sol sobre los hombros en verano. Nunca era tarde. No sabíamos lo que hacíamos. Lanzamos la primera piedra, es todo. Caminamos juntas, hablábamos de las primeras citas, de paseos nocturnos en auto, los dedos fríos de alguno bajo la blusa, el color de nuestros labios al regresar a casa. Si de algo fuimos culpables, fue de pensar en otra cosa. La vida seguía, se nos acababan los labiales, se corrían nuestras medias, nuestros padres nos pedían dinero, teníamos hambre en nuestros uniformes. Bueno, estas son las mujeres de Oak Ridge y bueno, pues leo uno de Leona Wood, el principio y ya, o bueno, el final mejor. Está en una entrevista y está contestando preguntas. ¿Qué es la radiación? Un hecho sólido, la piedra filosofal del siglo XX, la que sí sirve, un sitio donde la muerte y la materia se intersectan, átomos y su azar de media tinta, y en la oscuridad nadie tiene ojos y quién y para qué sonríe, es todo. Transmutación de carne en sangre, sustancia que no dura sino duda, se reblandece y perpetúa su mancha. He bebido sentada en el quicio de la sed. Antes andaba en bici hasta el lago. Las 5 de la tarde brillaban sobre las hojas de los árboles. Casi siempre era septiembre. Luego cuidé de una gran máquina, devota de una sombra. Al final, una serie de hombres me preguntan sobre otros hombres. Mientras tanto, los bosques se queman, la vida, toda esta alquimia para llegar al plomo. Lo que decíamos justamente al principio, ¿no? Un grupo de hombres me pregunta solamente de otros hombres, ¿no? Exacto. Y bueno, a mí igual, otra cosa que quiero destacar antes de comenzar a cerrar, es esta preocupación por introducir también la vida de las atmósferas, pues, dentro de la poesía, la atmósfera del ecosistema, pues, del ecosistema que también se ve golpeado por el fin de los tiempos. Este tema apocalíptico además es bellísimo, en un lenguaje que atardece, pues, por ejemplo, en la muerte que se anuncia antes de llegar incluso a la vida, ¿no? La frontera entre el inicio y el final, ¿no?
no saber si he nacido o estaré muriendo, etc. Esos juegos justamente poéticos que ya tienes perfectamente dominados, que hemos visto de manera preciosa en el reino de lo no lineal en Principia, pues aquí abordan justo esta atmósfera del estallido, justamente del final de los finales, ¿no? Y bueno, algo más que quisieras agregar, Elisa, sobre esto. Sí, claro, con respecto a lo que mencionas, creo que mi obsesión con las bombas atómicas y con la era atómica es una forma en la que canalizo mi propia ansiedad de la sexta extinción, ¿no? De que yo sí siento que vivimos en un momento cuasi apocalíptico, pero por otras razones, no tanto, no únicamente por la amenaza de las bombas atómicas y de los desastres nucleares, sino por el cambio climático y los efectos que eso ocasiona y ocasionará en los siguientes años en el planeta. Entonces, pienso que en el libro trabajo mucho lo apocalíptico, especialmente en la voz de Kitty Oppenheimer, que todo el tiempo está reescribiendo y trabajando el apocalipsis bíblico. A lo largo de todo el libro, en realidad, hay una sensación de final inminente, ¿no? Y que puede ser el final de la vida personal, como en el caso de Jean Tadlock, que todo el tiempo está hablando de su propia muerte, o el final de los tiempos en el caso de Kitty Oppenheimer, que ve en la existencia de las bombas atómicas la semilla o el germen del final de los tiempos, ¿no? Del final de la humanidad, y que al estar tan consciente del final, creo que es algo que tú habías mencionado antes, es como si se anulara la temporalidad, ¿no? Cuando ese final ya está prescrito, predicho, el tiempo deja de existir, se suspende, y por eso ella está obsesionada con esto de que sus hijos, aunque acaban de nacer, pues ya están muertos de algún modo, ¿no? Sí, el presagio justamente de la bomba es impresionante, ¿no? Las señales, digamos, de que se ha acabado. Exacto. Estas son las señales del fin de los tiempos, ¿no? Sí. Es lo que dice siempre Kitty, ¿no? Y esto va a suceder y esto es lo que vendrá. Sí. Y sí, es un delirium tremens, además paranoico, ¿no? Está siempre perseguida por esta inminencia, la inminencia justamente que es además, pues, la imagen del estallido, ¿no? El inminente quebrarse de los isótopos y de los átomos, ¿no? Y bueno, también está las mujeres de Oak Ridge, que bueno, me gustaría, aún tenemos un poco de tiempo, ahondar un poquito más justo en esa voz, porque si bien la voz de Jean Tatlock es mi preferida, por lo que ya hemos mencionado, me gustaría leer un poco más de Jean, pero no le queremos quitar esa sorpresa a la gente que nos está escuchando. Sí me gustaría explorar un poquito más la voz justo de las mujeres de Oak Ridge y justo planteando, o más bien leyendo, lo que planteaste al inicio del capítulo, que es esta acotación, ¿no? Entre paréntesis y en cursivas, que da inicio a la escena o a la serie de escenas o a los momentos de escena que llevan a cabo este personaje que en conjunto son las mujeres de Oak Ridge. Dice, es el primer julio de Oak Ridge, ciudad recién hecha sobre terreno expropiado, calor húmedo en los condados de Anderson y Roane, robles y riscos rojos de arenisca, cuerpos de agua, todo esto está como si no estuviera, todo sucede en interiores, en secreto, se enciende la luz blanca de dos lámparas industriales, fábrica y sus ideas afines, manufactura, empresa, explotación, horas de entrada y de salida, luz a todas horas, aún contra los párpados cerrados un instante, y al fondo de todo esto, magnetismo. Y luego comienza con una siguiente acotación que dice, una columna de brazos contra la niebla,
Sobreviven los que ceden, los que intentan hacen agua. Una columna de brazos, cada brazo con su mano respectiva, cada mano con sus dedos, pulgares unibles, dedo del corazón con sus meñiques, cada respectivo dedo ya sea largo, recordete con su uña. En resumen, cientos de uñas, todas ellas uñas rojas, rojo esmalte, tolueno, acetatos, hectorita. Todo lo demás es gris. Y bueno, quiero leer justo esto para cerrar. Esto que decíamos justo del final de los finales, las consecuencias que tiene el presagio en las fronteras de lo temporal, digamos, del devenir, de nuestra experiencia del devenir, pues dice, sabíamos por supuesto de la ciudad secreta, un hombre vestido de negro vino a hablar del trabajo a nuestra preparatoria, lo anunciaron en la radio, lo leímos en el periódico, lo vimos en la televisión, nos dijeron nuestras primas. Mi papá me llevó hasta la ciudad, vinieron por mí en un coche y en silencio, me pagaron el boleto del camión. Lo primero que recordamos al entrar a la ciudad son sus edificios a medio construir o ruinas. ¿Cómo saber la diferencia? Entonces, he ahí la imagen, pues he ahí el retorno a la imagen que nos presenta incluso la portada, la imagen de los desiertos, pero un desierto provocado por la catástrofe, un desierto presagiado, pues un desierto que trae consigo sus propias señales en el corazón de estos personajes, ¿no? Pero que además es esa imagen de lo que queda ausente a raíz de la creación, ¿no? De lo a mí, yo creo que el momento, uno de los momentos más intensos que se me van a quedar es la idea justamente de parir isótopos, ¿no? De criar isótopos. Yo estoy criando a la muerte misma, ¿no? Eso me parece brillante y me parece el punto más álgido de la idea del apocalipsis, ¿no? El apocalipsis es un neonato, ¿no? También nace. Sí, creo que la creación de la destrucción es un tema al que volvía desde muchos ángulos y en muchos personajes, ¿no? No solo Robert Oppenheimer, que dice que él es mirar el exterminio y sentir el orgullo de un padre, ¿no? Sino también todo el tiempo con Kitty, ¿no? Que implica criar a sus hijos en el lugar donde su marido está creando una forma de la extinción, ¿no? Y bueno, todos los personajes están conscientes de esa paradoja, ¿no? De que también la destrucción tiene que ser creada, ¿no? Sí. Y bueno, con respecto, solo quería agregar, antes de terminar, que sí, justo me interesaba mucho explorar las acotaciones, como las acotaciones teatrales como un sitio donde encontrar lo poético también, ¿no? Donde se pueda mover el lenguaje hasta crear algo extraño y poético, y también ininterpretable en el sentido de que no puede ser puesto en escena. Es tan raro lo que planteo que no es propiamente escenificable, ¿no? Hay unas que sí son muy extrañas, o sea, por ejemplo, textiles que se convierten en aves, ¿no? Que bueno, eso sí sería muy difícil hacer la ilusión ahí. Pero hay otras bellísimas, que justo esa es la parte que más me gusta del monólogo de Jean Tatlock, que es, o sea, me lo imagino puesto en escena y podría ser una cosa brutal. Ay, sería hermoso. Sí, sería increíble. Adelante, Elisa. Bueno, no, pues si quieres puedo cerrar con un poema de justo de las mujeres de Oak Ridge, si te parece. Adelante, adelante. Y justo con una acotación para que también, ya leíste un par, pero bueno, para tener una más. Aquí está el silencio pastoso dentro de la fábrica, la luz que de artificio da urticaria, las máquinas y sus mugidos de res lenta, el dolor en las muñecas. Entra en escena la sed, una fila de horas formadas una tras otra. Siguen al pie de la letra el reglamento de escolta, se toman la distancia por tiempos, marcan el paso, siguen sin dudarlo el protocolo.
A veces flexionan la pierna izquierda conservando su verticalidad de minutero. ¿Cuánto duran los segundos tan a secas, el tiempo completo y testarudo? Se dan por descontado las lindes parcas del escenario, que corroen la paciencia núbil de las muchachas. Se da por descontado la palabra núbil. Las paredes son más negras por el tedio. Y bueno, esa es la acotación, y luego entra la voz de ellas. Todavía era de noche cuando llegamos. Había una imitación de lluvia en las ventanas. Nos revisaron unos guardias, nos revisaron otros. Nos hicieron entrar al enorme edificio y nos pasearon por los pasillos, recitando las instrucciones. Durante semanas nos entrenaron en el mecanismo de perillas y relojes. Nos sentaron en altas periqueras frente a las máquinas que escupían ruidos y reclamos. Dijeron, podemos entrenarlas para lo que necesitamos, pero no podemos decirles qué estarán haciendo. Y luego, que Dios nos agarre confesados. ¿Cuáles eran nuestros crímenes? Hablábamos en voz baja, éramos muy jóvenes, habíamos crecido en el desierto. La carretera para llegar a nuestra casa era de tierra. Es verdaderamente una maravilla. Además, yo me quiero arriesgar, yo sé que esto va a ser un comentario puesto a, digamos, a combate, pero además es un tema desarrollado con una profunda convicción ante circunstancias pues urgentes, ¿no? Es también, a final de cuentas, una lectura, siempre una interpretación personal, pues, pero veo ahí también una especie de llamado hacia la conciencia de las terribles, pues, señales o signos de este tipo de, de ¿cómo decirlo? Visión o paradigma. Tengo que decir paradigma, aunque estoy tratando de escapar de las palabras rimbombantes, pero bueno, este tipo de paradigmas de la ciencia, ¿no? Cómo se enfrenta una mujer de la preparatoria ante un contexto que además se le oculta, pues se le es guardado como un secreto, pues. Un paradigma dominado además por hombres que buscan justo la creación de un arma de destrucción masiva. Entonces, eso es la destrucción en secreto de una vida posible, de todo futuro posible. Y bueno, esa para mí es una convicción importantísima para nuestro tiempo, como ya decías, pensando justo en el cambio climático, pero además en un montón de catástrofes por venir, pensando justo en la crisis de el tiempo que corre ahora mismo, ¿no? La crisis sanitaria que nos atraviesa, pues bueno, está bueno es una buena oportunidad para atrevernos a enfrentar nuestra propia conciencia y, digamos, nuestros propios conceptos respecto a la realidad, ¿no?, que nos atraviesa, los paradigmas a través de los cuales pensamos esa misma realidad. Y por eso, bueno, creo que es evidente, espero que hayamos logrado decir lo suficiente acerca de este libro, que es verdaderamente rico en aspectos y en elementos y en detalles. A mí me gustaría quedarme a charlar sobre él muchas horas. Espero haber dicho, al menos, haber conversado contigo además lo suficiente. Pero bueno, lo que sí es evidente es que es un libro increíble, es un libro además estilísticamente redondo, y yo creo que sí logra proponernos una manera de pensar y escribir la poesía arriesgada y poderosa. Ay, muchísimas gracias, Aristides. Gracias por tu lectura y por esta conversación tan rica y por invitarme a participar de nuevo en la Feria Universitaria del Libro. Ha sido un gusto. Elisa, pues me gustaría para tu próxima publicación pues, que el encuentro de poesía también integrara narrativa, pero bueno, nos ceñimos a este hermoso género literario. Sin embargo, estás invitada, las puertas de nuestra universidad siempre estarán abiertas, aunque sea pues a la distancia, ¿no? Ahora de manera virtual. Pero bueno, estaremos contentos de recibirte con tus próximas publicaciones. Estoy seguro
nos entregarás de nueva cuenta algo digno para charlar durante horas y días. Ay, Te lo, muchísimas. te lo agradezco mucho, Elisa. Pues esto ha sido todo. No sé si quieres agregar algo para la gente que nos escucha. Pues no, simplemente muchas gracias por escucharnos, gracias por la invitación y pues ahí nos vemos. Estoy en redes sociales, también en Twitter y en Facebook, por si quieren estar en contacto por ahí. Y que consigan tu libro, ¿no? ¿En dónde podemos encontrarlo, por cierto? En librerías independientes, en línea, en Antílope, y pues sí, principalmente, y también me pueden escribir y yo se los mando. Ok. Entonces, principalmente en la página de Antílope, que es la editorial del Proyecto Manhattan, ahí pueden conseguir el libro de Elisa Díaz. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Esperamos que les haya gustado. Este es el encuentro de poesía, el tercer encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro, y los invitamos a seguir las actividades de nuestra feria, a las demás invitadas e invitados. Y bueno, este año, como siempre, tenemos un programa lleno de sorpresas y de temas que estoy seguro que les parecerán verdaderamente atractivos. Eso ha sido todo por hoy y bueno, pues gracias por acompañarnos. Gracias. La FUL agradece tu asistencia.